Tongolele, la diosa del tambor que desafió al tiempo y al silencio. Hola, queridos amigos y seguidores de Horburn Tutorials. Hoy los invitamos a sumergirse con nosotros en la fascinante, intensa y a veces dolorosa vida de una leyenda del cine, el teatro y el cabaret mexicano, Yolanda Yvonne Montes Farrington, mundialmente conocida como Tongolele, bailarina exótica, actriz, vedette, ícono cultural y símbolo de la sensualidad escénica en Latinoamérica. Tongolele no fue solo una mujer hermosa, fue un huracán artístico. En una época en la que abundaban los rostros bellos en la pantalla, ella brilló con una luz única, salvaje, indomable y magnética. La apodaban de muchas formas: el huracán tatuado, la exótica, la diosa pantera, pero ninguna etiqueta lograba abarcar del todo su fuerza escénica. Porque Tongolele fue, es y será irrepetible. En este especial te contaremos su historia desde el inicio, su niñez, sus primeras coreografías bajo la luz mágica de un sótano, sus pasos en el cine de oro mexicano y los momentos más duros de su vida personal, incluyendo la enfermedad que la alejó de los escenarios. Un relato lleno de ritmo, recuerdos y resiliencia. Así que si ya estás listo con tu bebida favorita y un bocadillo a mano, ponte cómodo, porque lo que viene es un viaje por la vida de una mujer que encendió tambores y corazones. De Spokane al esplendor de los foros mexicanos. Yolanda Yvonne Montes Farrington nació el 3 de enero de 1932 en Spokane, Washington, Estados Unidos. Su sangre era un crisol de culturas. Su padre, Almers Van Montes, era piloto de aviación, de raíces mexicanas con ascendencia española y sueca. Su madre, Adna Perten, estadounidense de origen inglés y francés. De ellos heredó una belleza impactante, pero también una sensibilidad artística que marcaría su destino. Desde muy pequeña, la danza fue su universo paralelo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se calzaba sus zapatillas de ballet, bajaba al sótano de su casa, donde su padre colgaba pieles de animales como trofeos, y bailaba iluminada por un único rayo de sol que entraba por una pequeña ventana. Ese espacio, en apariencia oscuro y ajeno, era su escenario personal, su primer foro, su templo. Pasaba horas viendo películas musicales y escuchando los discos que sonaban en casa. Apenas veía una coreografía en pantalla, corría a reproducirla. Su cuerpo era inquieto, su energía desbordante. Desde el principio, Tongolele fue distinta. Mientras otras niñas aprendían a bordar, ella montaba bicicleta, patinaba y se escapaba del molde. Sin embargo, su niñez no fue del todo feliz. El divorcio de sus padres cambió radicalmente su entorno. Su madre volvió a casarse con un hombre autoritario y rígido que convirtió la adolescencia de Yolanda en un encierro silencioso. No le permitía salir, no tenía amigas, apenas fue a 2 fiestas. Si se atrevía a asistir a un cumpleaños, él la sacaba sin que pudiera probar el pastel. Aquellos años, que para muchas chicas están llenos de primeras experiencias, para Tongolele fueron días de represión y soledad. En la escuela tampoco la pasó bien. Su belleza, desde muy joven, llamaba la atención, lo que provocaba miradas indiscretas de alumnos y malestar entre profesores. Las niñas la envidiaban. Los niños la seguían. Y esa exposición constante la hizo sentirse siempre incómoda, juzgada y diferente. Su refugio fue la danza, el tambor, el ritmo y la abuela Maleva. Curiosamente, no fue su madre quien la impulsó al arte. Ella, según Yolanda, era una mujer común, sin grandes pasiones ni intereses por el espectáculo. Pero en su vida había una figura clave que sí encendería la chispa. Su abuela materna, Maleva, de origen tahitiano. De ella heredó el ritmo, la intuición escénica y el vínculo profundo con la percusión. Maleva le hablaba de los tambores, de la danza como expresión espiritual, del cuerpo como lenguaje. Fue esa herencia polinesia la que le dio a Tongolele su sello, esa forma de moverse como si evocara dioses antiguos con cada paso, cada giro de caderas, cada mirada felina. Un fenómeno en la época de oro del cine mexicano. Cuando Tongolele llegó a México, el país estaba en plena efervescencia artística. Era la época dorada del cine nacional, donde figuras como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete y Dolores del Río dominaban la pantalla. Pero en medio de ese universo surgió ella, una bailarina con cuerpo de diosa y alma de guerrera. Pronto se convirtió en un fenómeno. Actuó en películas como Noches de Ronda,
el rey del barrio y la reina del trópico, donde no solo se limitaba a bailar, sino que transmitía una fuerza escénica inigualable. Su presencia, ya fuera como protagonista o como número musical de fondo, capturaba todas las miradas. El público la adoraba, pero los sectores conservadores la temían. En más de una ocasión, organizaciones religiosas y moralistas protestaron para que no se le permitiera presentarse en ciertos lugares. Su sensualidad era vista como un desafío, un escándalo. Pero ella, con inteligencia y carácter, se mantuvo firme. Nunca bajó la cabeza, nunca pidió permiso por ser quien era. Tongolele no solo era una bailarina, era un símbolo de libertad, de belleza salvaje y autenticidad. La enfermedad, el silencio y el adiós al escenario. Como todo gran ídolo, Tongolele también enfrentó momentos difíciles. Con el paso del tiempo, una enfermedad la fue alejando del escenario, ese lugar donde había sido invencible. Aunque su espíritu seguía siendo el mismo, su cuerpo le pidió una pausa, y ella, a regañadientes, aceptó. Se retiró a vivir con su hijo en Puebla, rodeada del amor de los suyos y del respeto de generaciones que crecieron admirando su arte. Aunque los reflectores se apagaron, su legado siguió vivo. Aún hoy, muchos recuerdan cómo la vieron bailar por primera vez y sintieron que el mundo cambiaba de ritmo. Un legado irrepetible. Hoy, hablar de Tongolele es hablar de historia viva, de una mujer que desafió normas, que creó un lenguaje propio desde el cuerpo, que convirtió la danza exótica en arte elevado. Su influencia se nota en artistas de múltiples generaciones, y su nombre sigue siendo sinónimo de pasión, rebeldía y elegancia. No ha existido ni existirá otra como ella. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu recuerdo más fuerte de Tongolele, o en qué película la descubriste por primera vez. Y si ya estás listo, te esperamos en nuestro siguiente video, donde continuaremos rindiendo homenaje a los grandes íconos del espectáculo latinoamericano, porque algunas estrellas no se apagan nunca. Algunas, como Tongolele, siguen bailando entre los tambores de la memoria. Tongolele, cuando el ritmo se convierte en destino. Cuando Yolanda tenía apenas 9 años, su vida sufrió un giro determinante. Sus padres se separaron. Poco después, a los 13, ella y su madre se trasladaron a vivir con su abuela, Maleva, una mujer de origen tahitiano que, sin saberlo, cambiaría para siempre el rumbo de su nieta. Fue en ese nuevo hogar donde Yolanda descubrió unos viejos discos de danzas tahitianas. Apenas el sonido de los tambores comenzó a llenar la habitación. Algo ancestral despertó en su interior. Bailaba sola, en silencio, encerrada en su cuarto, como si los movimientos ya vivieran en su cuerpo desde siempre. Aquello no era aprendizaje, era memoria, un legado genético convertido en danza, una adolescente que desafió lo convencional. Después de más de un año de bailar a escondidas, Yolanda finalmente se atrevió a compartir con su madre un deseo. Quería tomar clases de danza profesional. Su madre, aunque sorprendida, accedió y la inscribió en una escuela de ballet. Allí, por un tiempo, perfeccionó su técnica, pero Yolanda sabía que su cuerpo pedía algo más libre, más instintivo, más suyo. Poco antes de cumplir 15 años, le confesó a su madre que deseaba trabajar bailando. Su madre pensó que era solo una ocurrencia adolescente y aceptó, convencida de que no la contratarían. Pero se equivocó. La contrataron de inmediato. Desde ese momento, Yolanda supo que había encontrado su propósito. Dondequiera que iba, su sola presencia, su cuerpo, su arte, su mirada, abría puertas. No pedía permiso. Despertaba admiración. Del cabaret de San Francisco al Copacabana. Los primeros triunfos. Su primera presentación profesional fue en el Club 2 de Mayo en San Francisco, California, un escenario modesto pero clave en su formación. Luego vendría otro cabaret, más elegante y de mayor prestigio, donde se consolidó como una joven promesa. Fue entonces cuando conoció a una mujer llamada Tatiana,
quien la invitó a ver bailar a su hermana en el mítico cabaret Hurricane. La hermana de Tatiana no era cualquier bailarina. Era una estrella del cine estadounidense especializada en danzas polinesias. Tras verla en escena, Yolanda quedó impactada. Pero lo que vino después fue aún más asombroso. La estrella le pidió una audición. Yolanda bailó. Y fue contratada al instante para un contrato de 3 meses. Una carrera que no paraba de ascender. Fue durante esa etapa que conoció a un personaje que marcaría otro hito en su carrera. Miguel Miguelito Valdés, el legendario músico y compositor del célebre tema Babalú. Valdés, impactado por el talento de la joven, no dudó en conectarla con empresarios del medio que le ofrecieron la oportunidad de trabajar en uno de los espacios más codiciados del espectáculo de la época, el prestigioso Cabaret Copacabana. Gracias a Miguelito, también conoció a un puertorriqueño que necesitaba pareja de baile para un espectáculo cubano en Los Ángeles. Yolanda aceptó sin dudar, viajó a California y comenzó una nueva etapa artística como compañera del puertorriqueño, formando parte de una compañía que trabajaba con Javier Cugat, uno de los grandes impulsores de la música latina en Estados Unidos. Su espíritu aventurero la llevó a dar el siguiente paso: presentarse como solista en diversos hoteles de playa. Fue tal su impacto que incluso rodaron un cortometraje sobre ella en los estudios de Universal. El magnetismo de Tongolele se expandía sin freno. El salto a México, una estrella nace al sur del Río Bravo. Un amigo de Miguelito, hermano de Santiago Reachi, el productor de las películas de Cantinflas, la invitó a presentarse en México. Entró al país como turista, declarando tener 21 años, aunque aún no los cumplía. Su primera parada fue Tijuana, donde debutó en un cabaret de renombre. Luego viajó a Mérida, donde se presentó en el Hotel Montejo. Fue allí donde una modelo le sugirió ir a la Ciudad de México para un show de 2 semanas. Pero al poco tiempo de llegar a la capital, la salud de Yolanda se resquebrajó. Contrajo hepatitis y sufrió fuertes dolores en la vesícula. Sin dinero y sin hablar bien español, se le dificultó buscar atención médica. Le dieron una pastilla, la recostaron y perdió el conocimiento. Despertó en una cama rodeada de médicos, sin saber cómo había llegado allí. Su madre no tenía idea de lo que le había pasado. A pesar del susto, Tongolele no se rindió. Apenas recuperó fuerzas, debutó con rotundo éxito en el legendario Cabaret Tívoli de la Ciudad de México, contratada por Américo Mancini, uno de los empresarios teatrales más reconocidos del momento. El nacimiento de una leyenda mexicana. Desde entonces, México la hizo suya. Su cuerpo, su ritmo, su esencia exótica encajaron perfectamente en el gusto del público mexicano, que la idolatró desde el primer momento. Su fama se disparó. No había cabaret que no la quisiera, ni cineasta que no la buscara para incluirla en sus películas. Tongolele no solo era un fenómeno artístico, era un fenómeno cultural. Representaba la sensualidad sin vulgaridad, el exotismo sin caricatura, el poder femenino sin pedir disculpas. En una sociedad profundamente conservadora, ella se atrevió a mostrar el cuerpo como arte, a danzar como rito, a existir sin miedo. Y lo más importante, lo hizo todo sin renunciar nunca a su autenticidad. Tongolele, la reina que desafió las reglas, a pesar de su juventud y su condición de extranjera, Tongolele irrumpió en el mundo del espectáculo mexicano con una fuerza que nadie pudo contener. Se anunciaba en carteles como Tongolele, un nombre exótico que evocaba misterio, ritmo y sensualidad. Pero detrás de esa figura escénica inigualable, Yolanda Montes Farrington escondía más de una verdad incómoda. No hablaba español, no tenía representante, y en realidad era menor de edad. Había ingresado a México con una copia rudimentariamente falsificada de su acta de nacimiento, presentándose como mayor de 21 años. Su madre siempre la acompañaba, cuidando cada paso, cada detalle, cada posible error que pudiera delatar su verdadera edad o nacionalidad. Ser estadounidense no era bien visto en ciertos sectores del entretenimiento local, y menos aún si se trataba de una joven risueña, voluptuosa y con caderas que parecían tener vida propia. La cadera sonriente con el rostro serio, decían algunos, quizás intentando entender cómo esa muchacha podía transmitir tanta alegría en movimiento y a la vez esconder una mirada melancólica.
Del escándalo a la leyenda. A pesar de la vigilancia migratoria constante y los intentos anuales de expulsarla del país, su carrera solo supo de éxitos. Los cabarets más exclusivos de la Ciudad de México se peleaban por tenerla en sus espectáculos. Sus movimientos felinos, su figura escultural y su carisma hipnótico la convirtieron en la figura más emblemática del circuito nocturno mexicano. No solo triunfó en lo personal, sino que elevó a toda una generación de artistas conocidas como las exóticas, vedetes que dominaron el espectáculo entre finales de los años 40 y principios de los 50. Aunque surgieron nombres como Canta Bongal y Sumiki, ninguna alcanzó la dimensión mediática de Tongolele. Una bailarina, no una vedette. Años después, en entrevistas más íntimas, Tongolele dejó claro que no se consideraba una vedette, sino una bailarina. Antes, una artista bailaba, cantaba, tenía presencia. Ahora, cualquier cuerpo bonito con lentejuelas y plumas se dice artista. Criticaba en referencia a las vedettes de los años 70. Ella prefería el arte al artificio. Admiraba profundamente a María Antonieta Pons, la pionera de las rumberas, y respetaba las raíces del baile escénico con una ética que hoy parece casi extinta. No había formas artificiales para lograr un cuerpo perfecto, comentó en una ocasión. Todo era real, trabajado, sentido. Fue el periodista mexicano Carlos Estrada Landán quien la bautizó como la reina de las danzas tahitianas, un título que no solo reconocía su estilo, sino también su capacidad de atraer a multitudes noche tras noche. Su sola presencia bastaba para llenar cualquier recinto. Su figura elegante, su andar de pantera y sus gestos medidos hacían que incluso quienes no entendían el arte del baile quedaran hechizados. Del cabaret al cine. El nacimiento de una diva fílmica. El impacto de Tongolele en los escenarios nocturnos no pasó desapercibido para los productores de cine. En 1947, debutó en la gran pantalla en la película Nocturno de Amor, junto a la actriz Miroslava Stern. Pero fue al año siguiente, en 1948, cuando su figura saltó definitivamente a la fama, gracias a un filme que hoy es de culto, Han matado a Tongolele, dirigida por Roberto Gavaldón. El argumento de esta cinta, ambientado en el famoso Teatro Folies Bergère de la Ciudad de México, giraba en torno a un espectáculo plagado de música y baile, mientras en un segundo plano varias personas envidiosas trataban de eliminar a la estrella. Tongolele. El estreno, el 30 de septiembre de 1948, fue un éxito de taquilla, aunque la crítica la destrozó. Muchos la tildaron de la peor película del año, pero con el tiempo se reivindicó como una obra pionera del cine espectáculo mexicano. Un ícono en la mira del moralismo, Tongolele jamás fue una figura indiferente. Su magnetismo atrajo tanto a fanáticos como a detractores. Desde los primeros shows en la frontera hasta sus apariciones en el cine, siempre hubo filas interminables para verla, sobre todo de hombres que quedaban boquiabiertos ante su presencia escénica. Pero no todos celebraban su arte. Organizaciones religiosas y grupos conservadores alzaron la voz para pedir que se le prohibiera presentarse en algunos recintos. La acusaban de ser una mala influencia para la juventud y de tentar a los esposos a pecar. Estas críticas, lejos de debilitar su carrera, la impulsaron aún más. Su nombre aparecía en más marquesinas y los empresarios la buscaban desesperadamente para que se presentara en cada rincón del país. Una carrera fílmica de presencia inconfundible. Aunque en muchas de sus películas Tongolele actuaba como estrella invitada, ofreciendo espectaculares rutinas de danza, su filmografía es considerable. Entre los títulos más destacados se encuentran El Rey del Barrio, Mátame porque me muero, Sí, mi vida, Música de siempre. En cada aparición dejaba una huella. Su estilo no se podía copiar. Su presencia no se podía igualar. Una mujer fiel a sí misma. Durante su etapa de mayor fama, Tongolele tuvo innumerables pretendientes, incluyendo políticos y empresarios poderosos. Sin embargo, nunca se involucró sentimentalmente con ninguno de ellos. Su vida sentimental estuvo marcada por la discreción, y su único esposo fue el cubano Joaquín González, con quien se casó en 1956 en Nueva York.
Con Joaquín tuvo a sus hijos gemelos, Rubén y Ricardo, y por muchos años se mantuvo alejada del escándalo y de la farándula sensacionalista. A pesar de los años, nunca dejó de ser fiel a sus principios, a su visión del arte y al amor por la danza que la impulsó desde el sótano iluminado de su infancia hasta los grandes escenarios del espectáculo internacional. Tongolele, la estrella inquebrantable. A lo largo de su vida, Tongolele fue siempre una mujer fiel a sus principios y a su arte. Estuvo acompañada hasta el final por su único gran amor, Joaquín González, el cubano con quien compartió más de 4 décadas de vida. Nunca aceptó joyas ni dinero como obsequios de pretendientes. En una ocasión, desde Brasil, le enviaron un tigre como muestra de admiración, y en otra, al llegar a su camerino en Caracas, encontró un ramo con 300 orquídeas. Su magnetismo trascendía el escenario. Después de una pausa en su carrera, regresó al cine en 1967 con la cinta de terror Las Mujeres Pantera, al lado de Orna Walter y Elizabeth Campo. Un año después, compartió escena con el legendario Emilio "El Indio" Fernández en El crepúsculo de un dios, consolidando así su presencia en el cine más allá del baile. Ese mismo año participó también en una coproducción mexicano-estadounidense titulada La Gente Serpiente, junto a una figura mítica del cine de terror clásico, Boris Karloff. De musa exótica a figura del cine de culto. En La Gente Serpiente, la acción transcurría en una isla misteriosa en medio del océano, donde jóvenes hermosas eran transformadas en zombis caníbales de rostro azul. Tongolele interpretó a Kalea, la bailarina de la serpiente, encarnando el exotismo con su habitual presencia hipnótica. Durante los años 60, la cadena CBS grabó un acetato titulado Tongolele Sings for You, una rareza musical que contenía 10 temas y que hoy en día es objeto de colección. Mientras muchas rumberas y vedettes de su generación no supieron adaptarse a los cambios culturales y cinematográficos de la época, Tongolele, con más de 40 años, seguía siendo una figura deslumbrante. Aunque las pantallas se llenaban de mujeres más jóvenes, ninguna tenía su mística ni su energía. Renacimiento entre luces de neón. Con el auge del teatro de revista y el llamado cine de ficheras durante los años 70, Tongolele retomó su carrera con fuerza. Reapareció en cabarets, televisión y cine, manteniéndose siempre como una referencia viva del espectáculo. Al final del sexenio de José López Portillo, con el entretenimiento nocturno en plena ebullición, Yolanda Montes filmó Las Fabulosas del Reventón, donde combinaba su faceta de bailarina y empresaria, proyectando la apertura del cabaret Los Infiernos, tras el cierre del mítico Ken Con de Acapulco. Se convirtió en una figura casi mitológica de la noche mexicana, reapareciendo en espacios clásicos como el Teatro Follies y el Blanquita en 1981, en un intento por revivir el México nocturno y frívolo que parecía desaparecer. La diva llega a la televisión en 1984. Tongolele incursionó por primera vez en las telenovelas con una participación especial en el melodrama La Pasión de Isabela. Su presencia fue tan poderosa que, a pesar de no tener un papel protagónico, su sola aparición bastó para encender la pantalla. Pero el golpe más duro llegó años más tarde. En 1996, tras varios años de complicaciones cardíacas, su esposo Joaquín González falleció el 22 de diciembre, dejando un vacío irreemplazable en su vida. Yolanda se replegó del ojo público por un tiempo, pero en 2001 regresó con una participación especial en la telenovela Salomé, demostrando que aún tenía luz para brillar. La Última Danza, entre 2011 y 2013, volvió a los escenarios teatrales en el musical Perfume de Gardenia, recorriendo diversas ciudades de México. A pesar de su avanzada edad, su talento, su figura y su esencia seguían presentes, conmocionando al público que la había visto brillar décadas atrás. También apareció en producciones cinematográficas recientes como El Mundo Fantástico de Juan Orol, 2010, dirigida por Sebastián del Amo, y participó en los documentales Ni Muy, Muy, ni Tan Tan, simplemente Tin Tan, 2006, de Manuel Márquez, y Tin Tan, 2009, de Francesco Taboada Tabone, donde compartió sus memorias del mundo artístico que ayudó a moldear. El silencio que llegó con la enfermedad. A partir del año 2010,
comenzó a mostrar signos de demencia senil, aunque fue hasta 2016 cuando se hizo público que en realidad sufría de Alzheimer. Esta devastadora enfermedad la llevó a retirarse completamente de la vida pública. Años antes, en una entrevista, Yolanda comentó con humor que no le gustaba revelar su año de nacimiento. Prefería que el público le pusiera los años que quisiera, porque mientras pudiera, iba a seguir bailando. Me retiraré cuando el público ya no me quiera o cuando dejen de llamarme para trabajar, había dicho en una ocasión, y así lo hizo. Se mantuvo activa hasta que su cuerpo y su mente se lo permitieron. La sabiduría detrás del mito. Cuando aún estaba lúcida, participó activamente en entrevistas y conversatorios sobre su vida y el mundo del espectáculo. Reflexionaba sobre la fama con serenidad y humildad. Hay que tener vanidad, pero sin sobrevalorarse. La fama puede acabarse en cualquier momento. Para ella, el arte no era un trampolín al ego, sino una forma de expresión y conexión con el alma del público. Entre sus admiradores más célebres se encontraban nombres como Anthony Quinn, Friedrich March, Donald O'Connor, Sam Golden, entre otros. Todos sucumbieron ante la mística irrepetible de Tongolele, la mujer que bailaba con el alma, que hipnotizaba con la mirada, y que transformó cada escenario en un ritual de fuego, ritmo y misterio. Legado eterno. Hoy, aunque alejada de los focos y del bullicio, la figura de Tongolele sigue viva en la memoria colectiva del espectáculo mexicano. Su imagen aún brilla en carteles antiguos, en cintas rescatadas por cinetecas, en el recuerdo de los cabarets ya desaparecidos, y en la nostalgia de quienes alguna vez la vieron girar bajo los reflectores. Tongolele no fue una vedette cualquiera, fue una leyenda, una pionera, un huracán de talento que desafió fronteras, censuras y expectativas. Su legado trasciende el baile, el cine o el teatro. Es un emblema de lo que significa entregarse con el alma a un arte y mantener la dignidad intacta frente al paso del tiempo. Yolanda Montes Farrington, la inolvidable Tongolele, no necesita más palabras. Ella ya escribió su historia con cada movimiento, con cada silencio, con cada aplauso. Tongolele, el último compás de una reina eterna. En sus últimos años, Tongolele aún recibía ofertas para actuar en Estados Unidos, especialmente después de filmar con figuras como Boris Karloff y asistir a eventos taurinos junto a personalidades como John Wayne. Sin embargo, aquellas propuestas implicaban más que solo talento. Requerían entrenamiento adicional, invertir grandes sumas de dinero y quizás lo más difícil para ella, callar sobre su familia y su maternidad. Yolanda no aceptó. Renunció a esa posibilidad, y cuando sus hijos le reclamaban lo que podría haber sido una carrera estelar en Hollywood, ella simplemente respondía: entonces ya no estaría aquí, estaría en otro mundo, como Marilyn Monroe. La enfermedad y el poder de la danza. Con el avance del Alzheimer, Tongolele comenzó a perder la memoria. Llegó al punto de no reconocer a nadie, excepto a sus hijos, sus cuidadores y su propia carrera como bailarina. En un giro profundamente poético, en 2021, se reveló que utilizaba sus antiguas coreografías como terapia cognitiva dentro de su estudio personal, bailando frente al espejo como en los viejos tiempos, luchando contra el olvido a través del movimiento que siempre le dio vida. 3 símbolos inmortales: el nombre, el mechón y los tambores. Hablar de Tongolele es hablar de 3 elementos inseparables: su nombre artístico, su famoso mechón blanco y los tambores. La historia detrás de su nombre es tan exótica como ella misma. Sentada en pijama sobre su cama, buscó palabras africanas en un diccionario del Congo belga. Encontró Congo, la transformó en Tongo, una palabra que en el argot teatral significa trampa o engaño. Luego sumó Lele, una palabra que, según colegas del teatro, podía significar tonta en ciertos contextos. Así nació Tongolele, un nombre que sonaba entre africano y tahitiano, perfecto para su estilo. Otra versión cuenta que tras probar varias combinaciones, los bongoceros aprobaron ese nombre gritando al unísono: ¡Tongolele! Y con eso el mito comenzó. El origen del mechón blanco. Su icónico mechón blanco nació también por casualidad.
Un domingo fue invitada a una corrida de toros donde toreaba Luis Procuna. Al ver su cabello preguntó con ingenuidad: ¿qué tiene ese torero en la cabeza? Le explicaron que era un mechón de canas naturales. Intrigada, Yolanda decidió adoptar el estilo y desde entonces se tiñó su propio mechón, transformándolo en su sello visual. Aquel gesto la volvió aún más inolvidable. El mechón blanco, su rostro felino y una figura escultural que parecía esculpida por los dioses del ritmo. El ritmo era su verdad. Tongolele siempre afirmó que no bailaba rumba cubana, sino ritmos africanos y antillanos, donde el tambor era el alma de todo. Cuando llegó a México se encontró con un mundo saturado de clichés rumberos. Ella impuso algo diferente: coreografías libres, improvisadas, guiadas por la atmósfera del lugar. Ordenaba a los músicos que no miraran al público, sino a ella, para no perder el compás. No le gustaban las rutinas preestablecidas. Ella bailaba como sentía el ambiente. Era una intérprete del instante, de la emoción viva, de la libertad escénica. México, su hogar elegido. Aunque vivió en Cuba, Chile y Argentina, México fue siempre su punto de retorno. Nunca adoptó otro país como residencia definitiva. México la acogió, la consagró y la convirtió en símbolo eterno del cabaret, del cine de oro y del teatro de revista. En 2015, recibió un homenaje del Senado de la República, reconociéndola como embajadora de la cultura mexicana a nivel internacional. Un reconocimiento más que merecido para una artista que nunca renegó de su raíz adoptiva y que proyectó a México con orgullo, brillo y sensualidad por todo el mundo. Una vida, una leyenda. Yolanda Montes, conocida mundialmente como Tongolele, fue una de las vedettes y bailarinas más influyentes y talentosas del siglo XX en México. Su impacto trascendió la belleza o la fama. Fue una artista integral, una mujer que luchó contra los moldes, que se reinventó con los años, que defendió su esencia hasta el final. Aunque la enfermedad le haya robado sus recuerdos, su figura permanece viva en la memoria colectiva de generaciones. Sus danzas, sus películas, sus presentaciones nocturnas, su mechón blanco y su fuerza felina, siguen inspirando a nuevas intérpretes que la ven como un faro inextinguible del arte escénico. Una despedida con dignidad. Tongolele no necesitó grandes despedidas ni homenajes fastuosos. Su elegancia residió siempre en el acto mismo de bailar, en su silenciosa resistencia contra el tiempo, en la manera en que la música podía devolverle la lucidez por unos minutos. Yolanda Montes fue muchas cosas: diosa de los tambores, ícono sensual, figura rebelde, mujer madre, espectáculo viviente. Pero sobre todo fue una artista que nunca dejó de moverse, ni siquiera cuando el mundo alrededor comenzaba a difuminarse.